Dice is requesting control. Deny. Pensando equivocante. Ahora sí. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. El problema 2 nos indica que existe un tanque de agua, el cual posee conectado un tubo circular y que entre este tubo y entre este tubo y el fluido existe una compuerta. Esta compuerta además tiene una bisagra que permitiría que esta compuerta se abra mediante una rotación en torno a ella. Y de igual forma nos indican de que existe un cable conectando el extremo opuesto de la bisagra a una polea. Entonces nos dice que calculemos la fuerza que debe ejercer este cable para que se abra la compuerta. Por supuesto, es la fuerza mínima requerida. Entonces, vamos a nuestro diagrama primero. Vamos a un poquito más. Ahora me di el trabajo de mejorar mi, ¿cómo se llama esto? Pizarra. Entonces, nos dice que la distancia que existe entre el nivel del líquido y la bisagra corresponde a 38 pulgadas, que equivale a... después lo vamos a calcular. De igual forma nos indican de que la compuerta tiene una inclinación de 30 grados con respecto al cable, que implicaría que esta compuerta tiene una inclinación de 60 grados con respecto a el nivel horizontal. De igual forma nos indica que la compuerta circular tiene un diámetro de 10 pulgadas y además de que existe un tope en esta sección. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es calcular la fuerza resultante que estaría actuando sobre esta compuerta. Volviendo a nuestro... ¿A todo esto se ve mejor con este o lo prefieren un poco más grueso el lápiz? Sí, profe, está bien. Excelente. Entonces, la fuerza resultante, debido a la acción del líquido, tendrá un valor que equivale a la presión en el centro de gravedad por el área de esta compuerta. La altura la tenemos que calcular en base a nuestro centro de gravedad del círculo. Entonces tenemos, este diagrama nos indica de que el H que habría entre el nivel y la bisagra va a ser de 38 pulgadas. Me gustó que sí. 38 pulgadas. Y nosotros sabemos nosotros sabemos que para un círculo el centro de gravedad se va a encontrar en el centro de este círculo. Por lo que sabemos que este va a ser el centro de gravedad. Centro de gravedad. Vamos a poner con otro color para... Por lo que el H del centro de gravedad va a ser igual a esta distancia que son 38 pulgadas y distancia que existiría entre la bisagra y el centro de gravedad, por lo que le sumamos una distancia cuyo valor, volviendo
volviendo a la ecuación del círculo, va a ser de R, pero como está inclinado, tenemos que, conocemos esta inclinación, vamos a calcular, oh, se ve horrible, disculpa. Conocemos esta inclinación de 30 grados, sabemos que esto es R, por lo que esta va a corresponder al seno de 30. Ahora yo les voy a dejar todo expresado. Profe, ¿es coseno o no? A ver. Cateto puesto, claro, coseno me disculpo. Estoy un poco disperso después del almuerzo. Bien, muchas gracias. Les voy a dejar todo expresado porque tenía esto incorrecto, pero el valor numérico es lo de menos. A todo esto, un compañero amablemente me corrigió el ejercicio que les hice anteriormente y me dijo que y me mostró que tenía un error numérico, lo cual fue simplemente meter mal los números en la calculadora, pero la metodología que yo les expliqué se mantiene. El único error es la magnitud de la fuerza, que por supuesto eso va a arrastrar errores numéricos. Entonces, la H del centro de gravedad va a tener una magnitud de 38 pulgadas, más este radio, que sería 5 pulgadas por el coseno de 30. De esta forma, la fuerza en este punto va a corresponder a este H centro de gravedad, que calcularemos de esta expresión, por el gamma del agua, ya que este fluido es agua, y le sumamos, y multiplicamos por el área, que corresponde a pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Y esa es nuestra fuerza resultante. Con esta fuerza utilizamos nuevamente calculamos nuestra posición del centro de presión. Entonces, la segunda parte corresponde a la posición del centro de presión. Entonces, para un círculo, nosotros sabemos que el momento de inercia xy va a ser igual a 0, por lo que el x del centro de presión va a ser igual a 0. Es decir, la posición del centro de presión en el eje X va a corresponder con la posición del centro de gravedad en ese mismo eje. De esta misma forma, para la posición del centro de presión en el eje Y, tenemos que Ixx va a tener un valor para un círculo que corresponde a pi por r elevado a 4, perdón, que de esta forma corresponde a pi por d elevado a 4 por 64. Bien. Con nuestra expresión calculamos I en el centro de presión, y este tiene un valor que equivale al peso específico por el seno del ángulo, y si recordamos de nuestro problema, este tendrá un valor de 60 y no de 30, ya que este corresponde a la inclinación de la superficie con respecto a la horizontal. De esta forma, el momento de inercia tendrá un valor de pi de la 4 partido por 64, y nosotros conocemos este diámetro como, y esta es nuestra fuerza. Perdón, esto no se ve muy bien así. Ups. Y todo esto dividido por nuestra fuerza resultante, que si bien recordamos de nuestra expresión, F es igual a P por C por el área, que equivale a H por H centro de gravedad por gamma
por el área. Y conociendo esos valores, simplemente calculamos el I del centro de presión. Ahora, como ya les mencioné, tenía un error que se arrastrar, por lo que lo vamos a dejar solo expresado. Finalmente, tenemos que para calcular la fuerza del cable, tenemos que hacer un balance de momentum angular. Ahora, si bien el problema nos indica de que existe un tope aquí, la condición en la que el cable se está abriendo nuestra compuerta, este tope se va a separar de la compuerta, por lo que no va a hacer fuerza. Es decir, no consideremos este efecto. Entonces tenemos una bisagra, tenemos una fuerza que corresponde a la fuerza resultante, y la acción de un cable que tiene una inclinación de 30 grados, y esta va a ser la fuerza del cable. Ahora, por motivos por simpleza, vamos a considerar que esta fuerza del cable, y después volveremos a esto, será una fuerza normal, cable, la cual es normal a nuestra compuerta. Entonces tenemos de nuestro sumatoria de momentum es igual a 0, ya que nos interesa conocer el momento exacto en que se abre la compuerta y no posteriormente. Tenemos que la fuerza, el torque debido a la acción del cable, y aquí nuevamente por simplicidad vamos a tomar la fuerza normal, menos el torque por la acción de la fuerza resultante va a ser igual a 0. De esta forma, la fuerza en el cable, pero normal, por el L del cable va a tener, perdón, restándole la fuerza resultante por la L de la resultante, va a ser igual a 0. Finalmente tenemos que la fuerza del cable normal va a tener una magnitud que equivale a la fuerza resultante por LR y L del cable. Ahora, el L del cable, si volvemos a nuestra compuerta, tenemos nuestra bisagra, tenemos nuestro diámetro, y el L del cable va a corresponder, y en este punto se conecta el cable, a el diámetro de nuestro círculo. De esta misma forma, tenemos nuestro centro de gravedad. Vamos aquí nuestro centro de presión. Y esta distancia va a ser nuestro IC sub P, pero como estamos hablando de una distancia, va a ser la magnitud absoluta de este valor. De esta forma tenemos que el L del cable va a ser igual al diámetro de nuestra compuerta, y el L de nuestro resultante va a corresponder a este R, o el diámetro por la partido por la mitad, más el I del C sub P. Entonces va a ser el diámetro de la compuerta partido por 2, y a lo que le sumamos el valor absoluto del I del centro de presión. Bien, entonces el último paso que nos queda es que nosotros calculamos la fuerza, la componente normal. Vamos a hacer de otro color para que se note bien. La fuerza, la componente normal de la fuerza del cable, o la fuerza de tensión normal. Y por supuesto necesitamos la fuerza neta
o fuerza total. Nosotros ahora conocemos este ángulo que corresponde a 30 y de esta forma este de 60. Por lo que la fuerza del cable por el coseno de 60 va a equivaler a esta fuerza cable neto, pero normal. Y de esta forma la fuerza del cable va a tener una magnitud que corresponde a la fuerza normal que calculamos partido por el coseno de 60. Bien, y eso sería el problema número... Ups. Una pequeña consulta. Sí. Dime. En la parte de la sumatoria del momento, Ya. cuando se hace el reemplazo del torque del cable normal, el largo, donde dice el largo del cable, ¿es directamente el largo del cable que se lo aplica o es el largo de la puerta? No, es el largo de la puerta porque estamos haciendo un balance de torque. Entonces, si recordamos, el torque tendrá una magnitud equivalente a la fuerza por la longitud entre el punto de aplicación y el punto donde se produciría el giro. Ok, solo quiero confirmar, es que me confundí un poco que decía L del cable. Sí, puede que haya sido mejor otra, otra nomenclatura. Y entonces, ¿quedó alguna otra duda con este tema? ¿Con este problema? Vamos a guardar. No, vamos a hacerlo más abajo. Por el lado. No, es así. Estoy acostumbrándome todavía a el sistema. Bien, entonces, ya habiendo hecho este problema, haremos el problema número... El número 3. ¿No? No quiere. Bueno, vamos a hacerlo de... Vamos a hacer el diagrama nomás. Entonces, tenemos para el problema número 3, nos indica... No quiere funcionar mucho. Ya. Este problema nos indica de que en la figura número 3 existe un cuerpo cilíndrico, el cual tiene diámetro de 3 metros y un largo que es hacia la pantalla de 6 metros. Este cuerpo estaría separando dos líquidos, un líquido a la izquierda y un líquido a la derecha. La gravedad específica del líquido de la izquierda es de 1.6 y la de la derecha es 0.8. Entonces nos pide que calculemos la magnitud y la dirección de la fuerza resultante que estaría actuando sobre este cilindro. Entonces, vamos a hacer un esquema de este. Dice que el diámetro es de 3 metros, si no me estoy equivocando. Y tenemos que la longitud del cilindro es de 6 metros. Nos dice que la gravedad específica del fluido de la izquierda es de 1.6 y la gravedad específica del fluido de la derecha es de 0.8. Además nos indican de que el nivel del fluido a la derecha corresponde a 1.5 metros o la que vendría a ser el radio de este cilindro. Entonces, lo primero que debemos hacer en este problema es calcular la fuerza vertical.
bueno, también podemos empezar por la fuerza horizontal, pero hay que elegir una primero. Entonces, vamos a considerar primero el lado, la superficie izquierda de nuestro cilindro. Bien. Y para esto vamos a hacer un pequeño balance de las fuerzas que estarían actuando sobre él. De igual forma, vamos a dividirlo en dos para calcular las fuerzas que se encuentran sobre que actúan sobre este elemento y las que actúan abajo. Entonces tendríamos para la parte superior una columna de agua que, bueno, no es exactamente esta columna, sino vamos a hacer mejor para que no haya confusiones. Tendríamos una columna de agua que está aplicando una fuerza hacia abajo, y para el lado inferior tendríamos, utilizando nuestro método de la columna virtual, toda una columna de fluido ejerciendo una fuerza hacia arriba. De esta forma, la fuerza neta tendrá una magnitud correspondiente al peso de todo este fluido que se encuentra que se encontraría dentro de esta semicilindro. Es decir, que la fuerza en la izquierda, vamos a dejarlo, la componente vertical de la fuerza en la izquierda va a corresponder a el volumen desplazado, y si recuerdan de nuestro capítulo de flotabilidad, por el peso específico de nuestro fluido, que en este caso no es agua, perdón, por el peso específico de nuestro fluido, que le vamos a decir izquierda. Gravedad específica. Bien. Aquí, para que no haya confusiones, vamos a bien. De esta forma, la fuerza vertical que ejerce el fluido de la izquierda va a tener una magnitud que corresponde a el área de este semicírculo, que corresponde a el área de un círculo dividido por 2, ¿cierto? Y por su longitud. Esto simplemente corresponde a el volumen desplazado, y todo esto multiplicado por nuestro peso específico por su gravedad específica. Reemplazando valores numéricos, tenemos que esta fuerza vertical a la izquierda va a tener una magnitud de pi por el diámetro a la cuarta, y todo esto multiplicado por 1/2, por la longitud, que es de 6 metros. Todo esto por 9.8 kilonewton por metro cúbico, y por la gravedad específica del fluido de la izquierda, que es de 1.6 adimensional. Finalmente, y reemplazando este diámetro, que son 3 metros, llegamos a la conclusión de que la fuerza vertical que produce el fluido de la izquierda va a ser igual a 332.5 kilonewton. De la misma forma, podemos calcular
la fuerza que ejerce el fluido de la derecha. Ahora, en este caso, tendríamos una situación, eso sí, de que el fluido o la columna de fluido que estaría actuando sobre este superficie se encuentra bajo él y correspondería a esta diferencia entre este paralelepípedo y este cilindro. De la misma forma, tendríamos que la fuerza vertical en la derecha va a tener una magnitud que corresponde al volumen desplazado por el peso específico de nuestro volumen de la derecha. Bien, haciendo los correspondientes reemplazos, tenemos que el volumen de la derecha tendrá un valor de el pi por... Ahora, noten que este volumen desplazado corresponde a esta sección y no a la sección azul. Vamos a poner... Muy bien. Entonces, este volumen desplazado tendrá un cuarto del volumen de un cilindro. Bien. Y el peso específico de nuestro fluido de la derecha va a corresponder a el peso específico del agua por la gravedad específica del fluido de la derecha. Reemplazando, tenemos cuarto por 6 y todo esto son metros cúbicos por 9.8 kilonewton por metro cúbico por 0.8. Vamos a hacer aquí una clara diferenciación. Finalmente tenemos que la fuerza vertical de la derecha va a tener una magnitud de 83.1 kilonewton. Bien, ahora nosotros sabemos que la fuerza total va a corresponder a la suma de estas dos fuerzas, ya que teníamos que la fuerza del fluido de la izquierda va a ser hacia arriba, por lo que hemos visto, y de igual forma la fuerza del fluido de la derecha. Entonces, la fuerza total vertical va a tener una magnitud que corresponde a la fuerza vertical de la izquierda más la fuerza vertical de la derecha. Y esta suma tiene un valor que corresponde a 332.5 kilonewton más 83.1 kilonewton, y la fuerza vertical neta va a ser de 415.6 kilonewton. Bien, ya habiendo calculado esta fuerza vertical, pasamos a calcular las fuerzas horizontales. Para esto, si recuerdan de la clase de hoy, la metodología requerida para calcular estas fuerzas horizontales nos indica de que debemos calcular la fuerza... perdón, vi recién que tenía una consulta. Si tienen una consulta, interrúmpame nomás porque no estoy viendo la pantalla donde está Teams. ¿Es Benjamín Muñoz? ¿Me tiene una pregunta? Sí, profesor. Al principio, ¿para qué separamos la mitad de la izquierda en dos mitades adicionales? Bueno, ¿Solo para explicar? Solo para explicar. Simplemente lo que nos interesa ahí es el volumen desplazado de este fluido. Sí, ahí me quedó una duda. Cuando dibujó sobre la mitad inferior de la ¿Ya? izquierda, el fluido, ¿no es abajo?
Claro, pero como vimos en clase, una metodología para calcular esta fuerza que actúa hacia arriba sobre nuestra superficie es considerar un volumen, una columna de fluido sobre esta superficie que empieza por esta superficie y llega hasta el nivel del fluido. Entonces, Ah, ya, ya. Sí, sí, ahora bueno, recuerdo. Que era que llegaba hasta la altura máxima claro, del otro fluido. Sí, ya, ya. Ah, ya. Gracias, pues. volvemos. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, me interrumpen porque no estoy viendo el tema del Teams. Bien, entonces nos dice que esta metodología nos indica que para calcular la fuerza horizontal, dígame. La sumatoria de las fuerzas verticales, ¿por qué no consideramos el peso del cilindro? Porque sí, en la sumatoria de las fuerzas debería ser cero, porque el cilindro debería estar en reposo, pero aquí simplemente estamos calculando la fuerza que estarían ejerciendo estos fluidos sobre el cilindro. De la misma forma, para la fuerza horizontal podríamos considerar una fuerza opuesta, que vendría a ser la resistencia, pero la fricción en el piso de este sistema, pero nuevamente solo estamos calculando las fuerzas que son resultantes de la acción de los fluidos. Entonces, volviendo a nuestro problema, tenemos que calcular, para calcular las fuerzas horizontales, tenemos que calcular la fuerza que se estaría ejerciendo sobre una proyección de esta superficie en el plano normal a la fuerza horizontal. Entonces, primero vamos a calcular en la izquierda, vamos a poner 2.1. Tenemos que la proyección de esta área va a corresponder a un rectángulo de altura que equivale al diámetro y de largo L. Bien. De nuestro, por supuesto, su centro de gravedad se encuentra en el centro. De nuestro diagrama podemos observar de que no existe nivel sobre no existe un nivel adicional de fluido, por lo que el centro de gravedad la altura del centro de gravedad va a corresponder a este diámetro por la mitad, o de otra forma el radio, que es de 1.5 metros. La magnitud de esta fuerza resultante, ahora a la izquierda, va a corresponder a este centro de gravedad, y aquí vamos a poner ahí para que después no tengamos problema. En la izquierda, por el peso específico del fluido de la izquierda, que si bien recordamos, esto simplemente es la presión en el centro de gravedad, y todo esto multiplicado por el área proyectada, es decir, esta área, que corresponde al diámetro por el largo. Lo vamos a dejar en color distinto para recordarlo bien. Reemplazando esta fuerza horizontal a la izquierda, reemplazando, tenemos que altura va a corresponder a 1.5 metros por el peso específico del fluido de la izquierda, que son 9.8 kilonewton por metro cúbico, por su, perdón, este es del agua, por su correspondiente peso específico, que es 1.6. Aquí, una vez más, le vamos a poner SG, y este es gamma W. Y todo esto multiplicado por el área, que es D por L, o 3 metros por 6 metros. De esta forma, la fuerza horizontal que ejerce el fluido de la izquierda sobre esta superficie tiene una magnitud de 423.4 kilonewton. De la misma forma, podemos calcular la fuerza en la derecha.
Ahora, eso sí, nuestra superficie va a ser la superficie correspondiente a este este cuarto de cilindro, por lo que la superficie proyectada va a tener una longitud L y esta altura va a ser un diámetro partido por 2. Bien. De la misma forma, tenemos que la fuerza en la horizontal en la derecha va a tener una magnitud de presión en el centro de gravedad de la derecha por el área de la derecha. Y eso, horizontal a la derecha, reemplazando, reemplazando, tenemos que esto es H centro de gravedad por el gamma de la derecha, y en este caso el área es de partido por 2 por L. Bien. Y ahora, como tenemos que en este caso nuevamente no existe una columna sobre este fluido, el centro de gravedad simplemente va a corresponder a el medio de este diámetro por la mitad o diámetro partido por 4. Tenemos nuestra gravedad específica que es de 0.8 y 9.8 kilonewton por metro cúbico. Esto es diámetro partido por 2 y L FHD sería igual a 3 cuartos de metro, 0.8, 9.8 kilonewton metro cúbico. Esto es 3 metros partido por 2 y 6 metros. Finalmente, y haciendo los respectivos cálculos, tenemos que la fuerza horizontal de la derecha va a tener una magnitud de 52.92 kilonewton. Entonces ahora vamos a ir apurando un poco el paso. Ahora, sobre si observamos nuestro cilindro, sabemos que el fluido de la derecha va a ejercer una fuerza hacia la derecha, izquierda hacia la derecha, mientras que el fluido de la derecha hacia la izquierda. Por lo que la fuerza neta horizontal va a corresponder a la fuerza en la superficie de la izquierda menos la fuerza de la superficie de la derecha, que tienen valores de 423, no 32. 423.4 kilonewton menos 370.5 kilonewton. Siento que se me anduvo verse la distancia. Finalmente, la fuerza horizontal va a tener una magnitud de 370.5 kilonewton. Profe, ¿Diga? es que arriba anotó Sí, 370,5. estaba copiando mal. No te preocupes. Gracias. 92.92 kilonewton. Entonces, la fuerza resultante, como vimos en clase, va a corresponder a la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Y esto es la raíz de 370.5 más, y aquí ya no me acuerdo cuál es la otra magnitud, lo tengo anotada, 415.6 kilonewton. Y esto kilonewton fuera. De esta forma, la fuerza resultante va a tener una magnitud, no, lo copié más, bien, de 556.8 kilonewton. Finalmente, nos pide la dirección o el ángulo. Entonces, nosotros sabemos que el ángulo es igual al cotangente de la razón entre la fuerza vertical y la fuerza horizontal. La cotangente de 415.6, 170, y ambos son
kilonewton, así que es adimensional, lo que nos da un ángulo de 48.3 grados. Entonces, si dibujamos nuestro cilindro, tendremos que la fuerza va a tener una dirección hacia arriba y este va a ser un ángulo de 48.3 grados. Bien, eso sería el problema número 3. ¿Quedó alguna duda con respecto a este problema? ¿Podrías solo subir un poco nomás? Sí, tú me dices. Si hay algún error numérico, me disculpo. Sí, pues no está muy bueno para meter números en la calculadora. ¿Subo más? Solo un poco, solo un poco. Ahí. ¿Ya? Me perdí un poco en el 2.2. Ahí, eso era para calcular la fuerza horizontal que empujaba la rueda hacia la izquierda, ¿no? Sí, el fluido de la derecha hacia la izquierda. Ok. Ah, vale, vale. Es que me perdí el tema del área. No, ya entendí. Ya, excelente. Bien, entonces vamos a aprovechar de avanzar con el siguiente. Yo les voy a subir después todo esto si es que no le mando alguna embarrada y lo borro. Vamos a hacer el problema 4.93 que corresponde, perdón, 4 que corresponde al 2.93 de El Munson. Recuerden que yo les incluyo la cita para que sepan cuál es el libro. Esta figura nos indica de que existe un estanque, el cual está lleno de agua. Este estanque tiene una cúpula o domo de forma semicircular y que a este estanque además se encuentra conectado un manómetro diferencial con forma de U, el cual tiene al final de su nivel más alto conectado a aire, el cual tiene una está leyendo el copié mal. Bueno, la presión yo se lo voy a corregir. La presión del aire de la derecha es de 12.6 psi. Qué raro, ya lo había revisado. Se debió haber dañado cuando compilé el látex. Bien. Entonces tenemos para este caso un estanque el cual tiene conectado un manómetro diferencial y este manómetro está conectado a aire, el cual tiene una presión de aire de 12.6 psi. Además nos dice de que la diferencia de altura entre este nivel de fluido manométrico y el... Voy a abrir porque el esquema que tengo aquí no es lo mejor del mundo. Esta diferencia es de 2 pies y se le suman 5 pies. De igual forma nos indica de que la diferencia de altura entre estos 2 pies son otros 2 pies. El fluido manométrico que se encuentra dentro de este manómetro tiene una gravedad específica de 3.0 y nos dice que el diámetro de nuestra cúpula corresponde a 4 pies.
Entonces, lo primero que tenemos que ver en este problema es que tenemos un fluido que se encuentra sobre el nivel del resto de los fluidos. Y como yo les había adelantado en clase, para estos casos no, el método de la columna virtual no va a servir. Por lo que tenemos que considerar un pequeño balance de fuerza. Si nos centramos en nuestro... ¿y por qué no va a servir? Porque este fluido va a ejercer una fuerza hacia abajo, ya que esta cúpula lo está levantando. Entonces, considerando un pequeño balance de fuerza, tenemos que este fluido va a ejercer una fuerza hacia abajo, que corresponde al peso del fluido. Cúpula va a ejercer una fuerza hacia arriba, oponiéndose a este peso, o hacia abajo, no sabemos todavía. Y además existe una fuerza que es, vamos a ponerle la fuerza resultante, o la fuerza en particular vertical. Y además tenemos una fuerza debido a la acción de la presión de estos fluidos. De esta forma tenemos que la fuerza vertical va a corresponder a la diferencia entre el peso del fluido y la fuerza debido a la presión de aire o la presión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es calcular cuál va a ser esta fuerza F sub P. Para esto, recordemos que la fuerza debido a la acción de una columna de aire o un fluido compresible se va a transmitir a través de nuestro fluido, y tenemos que esta fuerza va a tener un valor que corresponde a la presión en ese punto, que aquí vamos a indicar que es una presión en A, por el área transversal de esta área, o dicho de otra forma, el área de la superficie curva proyectada en el plano normal a esta fuerza debido a la presión, que en este caso va a corresponder al área de un círculo. Entonces, lo que tenemos que hacer en base a esta definición es calcular la presión en el punto A, o en la base de esta semiesfera. Para esto, para calcular, vamos a volver a nuestro manómetro. Bien. Y vamos a utilizar nuestras expresiones y metodologías que derivamos para los manómetros. Tenemos que la distancia entre estos dos puntos va a ser 2 pies. Vamos a sumar 2 pies. Bien. Y esta distancia va a ser de 5 pies más otros 2 pies. Y esta distancia corresponde a la diferencia de altura de estos dos fluidos en esta zona, mientras que estos 4 pies van a corresponder a la distancia entre el punto que corresponde a la base de nuestro semiesfera y este nivel del fluido manométrico en la parte izquierda del manómetro. Entonces, nosotros sabemos que la presión en el punto A, y volviendo a nuestras metodologías, bajamos, por lo que le vamos a sumar
el peso de esta columna, perdón, la presión debido a esta columna, que serían 2 más 2 pies, por el peso específico, y aquí tenemos agua. Continuando, ya estamos en este punto, continuando, llegamos a otra diferencia de altura. Entonces, como vamos subiendo, restamos. Esto va a ser 5 más 2. Y este es el peso específico del fluido manométrico, para finalmente llegar a este punto que conocemos la presión de aire. Y eso, por supuesto, lo igualamos a 0. De esta forma, la presión en el punto A va a corresponder a esta presión de aire, que a todo esto es manométrica, y tiene un valor de 12.6 psi, más 7 pies por gamma del agua por el peso específico del fluido manométrico, menos estos 4 pies por gamma del agua. Bien. Como el SG equivale a 3, tenemos que la presión de A va a ser igual a 12.6 psi, que de misma forma corresponde a una presión en sistema internacional de 86.864 kilopascales, más estos 7 por 3 pies menos 4, es decir, 17 pies, por el peso específico del agua, o 9.8 kilopascales por metro. Finalmente, tenemos que la presión del punto A es de 137.7 kilopascales. Volviendo a nuestro cálculo de las fuerzas, habíamos dicho que la fuerza debido a la presión va a ser igual a la presión del punto A por el área de este círculo, que vendría a ser la proyección de la semiesfera en el plano normal. Y calculamos la presión, y el área del círculo va a corresponder a pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Y este diámetro al cuadrado, perdón, este diámetro habíamos dicho que vale 4 pies de diámetro. Pascales por pi por 4 pies, todo esto al cuadrado partido por 4. Lo que nos da un valor de 160.75 kilonewton. Bien, de momento, ¿alguna duda antes de que continúe? ¿No? Bien. Volviendo a nuestro balance de fuerzas, tenemos que la fuerza vertical va a valer a la fuerza de la presión menos el peso del fluido. Fuerza vertical, 160.75 kilonewton, y el peso del fluido va a corresponder a el volumen de este semisfera por el peso específico del agua. Realmente la fuerza vertical va a valer 160.75 kilonewton menos 9. Menos pi partido por 4. No, perdón. Pi 4 tercios pi. Ay. 4 tercios el diámetro partido por 2 al cubo,
Y todo esto como es un semicírculo por un medio. Con semesfera. Finalmente, y reemplazando este valor numérico, llegamos a que la fuerza vertical va a valer 160.75 menos 4.65 kilonewton, lo cual corresponde a un valor de 156.1 kilonewton. Bien, hasta este punto no lo he mencionado, pero no vamos a calcular la fuerza vertical, perdón, horizontal. ¿Y por qué? Porque esta superficie es simétrica. Entonces, tendríamos una fuerza en esta cuarto de esfera con una dirección radial hacia la izquierda, radial, y de la misma forma la otra sección hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza horizontal neta, y aquí vamos a subrayar neta, tiene magnitud igual a 0. Y eso sería este problema. Entonces, resumiendo, para este tipo de situaciones tenemos que primero conocer todas las fuerzas que están actuando, como el fluido se encuentra sobre el resto de los niveles de fluido, pero solo de este fluido, ya que es claro que este nivel es más alto, y por este nivel me refiero a este. Entonces, el método de la columna virtual no va a funcionar y tenemos que recurrir a este balance de fuerza. Volviendo también, tenemos que la fuerza debido a la acción de esta presión adicional a la que está sometida el agua, cuyo valor calculamos en base a el manómetro que nos es presentado, va a tener una magnitud correspondiente a la presión por el área transversal o el área o el área de este círculo en la base de la circunferencia, es decir, el área proyectada en el plano inferior por esta presión, para finalmente considerar el peso del fluido y de esta forma calcular todas las fuerzas que están actuando sobre esta superficie. Entonces, nos queda media hora y vamos a avanzar con esta práctica. Vamos a saltarnos por mientras el problema 5 y si hay tiempo lo vamos a hacer. Aunque me habían solicitado hacer el problema 7 de la práctica anterior. Entonces, vamos a pasar al problema 6, el cual nos dice que un hidrómetro es un instrumento que permite medir la gravedad específica de un fluido. Este en particular funciona en base a cómo flota este aparato. También nos dice que la medida se realiza midiendo la distancia que existiría entre este nivel 1 y el nivel del líquido. Para este en particular, el nivel 1 indica de que es el nivel cuando el hidrómetro está flotando en agua destilada. Además, nos indican que para este hidrómetro, cuando se sumerge en agua, el volumen sumergido corresponde a 15 centímetros cúbicos y nos indican de que el diámetro de este hidrómetro es de 6 milímetros.
Entonces, en base a esta información, nos piden calcular la distancia h que tendría este hidrómetro cuando es sumergido parcialmente en ácido nítrico. Además nos indican que el ácido nítrico tiene un peso específico de 1.5. Entonces, vamos a hacer lo primero, nuestro diagrama. Nos dan esta información. Tenemos nuestro hidrómetro. Dice que un nivel de 1.0 H. Y sabemos que está flotando en ácido nítrico. Lo primero que tenemos que hacer para este ejemplo en particular es buscar toda la información posible. Nos dice el enunciado de que el volumen total del hidrómetro es de 15 centímetros cúbicos. El diámetro es de 6 milímetros. Y esto se encuentra completamente sumergido cuando el hidrómetro es sumergido en agua. Entonces, sumergido en agua. Tenemos que sobre este hidrómetro van a actuar dos fuerzas. La primera corresponde al peso del hidrómetro y oponiéndosele a ella la fuerza de bollamiento con minúscula. F sub P. Bien. Entonces, cuando está sumergido en agua, tenemos que la fuerza de bollamiento corresponde al peso del hidrómetro. De esta forma, y recordando nuestro clase de hoy día, la fuerza de bollamiento corresponde al volumen desplazado del fluido, y para este caso que está en agua, el peso específico del agua. De la misma forma, el peso va a corresponder al volumen del hidrómetro por su peso específico. Bien. ¿Qué conocemos aquí? Sabemos que para el caso cuando está sumergido en agua, vamos a suponer que el hidrómetro se sumerge completamente y que este nivel va a corresponder al punto más alto del hidrómetro, por lo que el volumen desplazado va a corresponder con el volumen total. De esta forma sabemos que el peso específico del hidrómetro va a ser igual en magnitud que el peso específico del agua. Además, nos dicen que el volumen total tiene un valor de 15 centímetros cúbicos y su diámetro es milímetros. Y aquí vamos a suponer que el hidrómetro es un cilindro, completamente sin considerar la parte inferior, que es un bulbo, por lo que tenemos que el volumen es igual a el área por una altura, que vamos a denominar H total. Bien. De esta forma, el H total va a corresponder al volumen partido por el área, que son 15 centímetros cúbicos, partido por pi, por el diámetro al cuadrado, partido por 4. Estos 15 centímetros cúbicos son equivalentes a 1 metro partido por 100 centímetros. Vamos a mover esto un poco allá. Y esto al cubo, bien. Y el diámetro es de 6 milímetros al cuadrado. De 4, esos son milímetros al cuadrado, lo cual convertimos a metros. 1 metro, 1000 milímetros cuadrado.
Finalmente tenemos que la altura total del hidrómetro va a tener un valor de 0.531 metros. Bien. Bueno, entonces hasta el momento hemos calculado la altura de este hidrómetro y su peso específico. Entonces tenemos que continuar con el caso en que lo sumergimos en ácido nítrico. Sumergido en ácido nítrico. Para este caso tenemos que la fuerza de abollamiento nuevamente va a ser igual a el peso, pero el volumen desplazado va a cambiar. Entonces tenemos que la fuerza de abollamiento va a ser un volumen desplazado prima, que no corresponde a el volumen calculado anteriormente, por el peso específico del fluido en el cual se encuentra flotando. Y el peso nosotros ya lo conocemos como el peso específico del hidrómetro por su volumen total. Como ya calculamos como ya calculamos peso específico, sabemos que es el peso específico del agua. 3 y volumen de prima. Conocemos de igual forma el peso específico del ácido nítrico, que es 1.5 o su gravedad específica por el peso específico del agua. H. Y de esta forma tenemos que el volumen desplazado prima va a corresponder a esto. Estos son iguales, por lo que el volumen desplazado prima va a ser el volumen total del hidrómetro partido por 1.5. Si consideramos de que el área va a ser constante, en el área transversal de este hidrómetro es constante, tenemos área por H' va a ser igual al área por el H total, partido por 1.5. Entonces esta H' va a ser igual al H total partido por 1.5 o 0.354 metros. Ahora, un detalle es que con esta metodología tenemos que esta altura va a corresponder el H'. Y nosotros sabemos HT. Pero nos piden calcular esta H, que corresponde a la marca del 1. Por lo que simplemente sabemos que el H total va a ser igual al H más H'. Vamos a subirlo un poco, está un poquito oscuro ya. De esta forma, el H va a valer HT menos H'. Y esto es 0.531 menos 0.354 metros. De esta forma, H es igual a 0.177 metros. Bien, ¿quedó claro este problema? Por lo visto sí. Entonces, el problema 5 se los voy a dejar a ustedes. Este problema se hace fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es un balance de fuerza. En este bol estaría actuando por un lado la fuerza de abollamiento, que corresponde al volumen desplazado de este fluido externo, que es más denso. Y ese volumen desplazado se calcula sumando el área del bol, el volumen del bol, que es de 0.9 litros, y el volumen del aire que se encuentra dentro del bol, para lo cual calculamos ese volumen utilizando el diámetro y esta diferencia de altura que nos indica el diagrama.
Entonces, esa correspondería a la fuerza de bollamiento, y el peso simplemente será el volumen del bol multiplicado por su densidad. Entonces, haciendo una diferencia entre estas dos fuerzas, podemos calcular la fuerza adicional para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Entonces, a pedido de uno de sus compañeros, vamos a hacer el problema número 7 de la práctica anterior, el cual no alcanzamos a hacer. Y lo vamos a leer enseguida. Bueno, este problema nos indica de que existe un pistón de diámetro de 6 pulgadas conectado a un cilindro. Este cilindro, a su vez, está conectado a un tubo, a un manómetro de tubo inclinado de diámetro de media pulgada. El fluido al interior del cilindro y manómetro corresponde a un aceite con peso específico de 59 libras por pies cuadrados. Y además nos indican de que al colocar un objeto de peso W, el nivel del manómetro aumenta de un punto 1 a un punto 2. Y entre estos dos puntos existe una distancia de 6 pulgadas, medidas a lo largo del manómetro. Entonces nos pide calcular el peso W del objeto. De igual forma nos indica de que supongamos que el pistón se mantiene en la misma posición, ya que como este el cilindro tendrá un diámetro más grande que el diámetro del manómetro, entonces en eso se basaría esta suposición de que el pistón no se mueve. Entonces, para este problema, lo primero, como siempre, es hacer nuestro diagrama. Tenemos 30 grados. Tenemos nuestro pistón. Tenemos aceite. Y un pistón aquí para el caso B. ¿Por qué está tan pequeño? Y nos dicen de que este nivel aumenta en 6 pulgadas cuando incluimos este peso. Y este es un punto 1 y este sería un punto 2. Entonces esto sube. Vamos a establecer de que este cambio de altura va a tener un valor delta H. Vamos a considerar un punto A en el punto más bajo del manómetro, y este punto A va a tener una diferencia de altura entre el punto 1 y correspondiente a H2. De igual forma, vamos a considerar que el nivel del pistón se encuentra a una altura H1, la cual no conocemos. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la presión en este punto A. Entonces vamos a considerar el lado izquierdo primero. Y esto va a ser para un tiempo 1. Para un tiempo 0. Tenemos que la presión en el punto A va a ser igual a esta presión o la fuerza debido a la acción del pistón o el peso del pistón, que vamos a denominar como la P del pistón, y a lo cual le tenemos que sumar este presión debido a la acción de la columna de el aceite.
Y como recordamos, esta valdrá H1 por el peso específico del aceite. De igual forma, tenemos que para el lado derecho, la presión en el punto A va a corresponder a a esta columna de fluido. Y vamos a suponer entonces de que la presión atmosférica está actuando en ambas partes, por lo que no vamos a considerarla. Entonces vamos a tener H2 por gamma de el aceite. Aquí estamos, vamos a bajar un poco. De igual forma tenemos que la presión debido al pistón va a tener un valor que corresponde al peso del pistón por el área de este pistón o de este cilindro. Es dividido ya que es una presión. Y le vamos a sumar esta expresión que ya teníamos de antes. H2 por gamma OI. En base a esto podemos calcular, podemos establecer de que el peso del pistón partido por el área del pistón más H1 gamma oil menos H2 gamma oil va a ser igual a 0. Bien. Aquí hay datos que claramente no conocemos, pero vamos a continuar y vamos a ir viendo que estos datos no van a ser necesarios. Entonces, para t es igual a t este tiempo 2. Vamos a ver T2. ¿Ya? Tenemos que la presión en el punto A en la izquierda va a corresponder a presión debido al peso del pistón más esta altura de la columna que se encuentra ahí sobre él, y que el problema nos indicó que no consideremos ninguna variación, pero además vamos a considerar la acción de un peso adicional que corresponde a este peso W. Entonces peso W y por el área del pistón. En el otro lado, y volviendo a nuestro diagrama, vamos a tener una altura adicional. De esta forma vamos a tener que la presión va a corresponder a el gamma del aceite por este H2 más delta H, que podemos ver que vendría a ser un H3, pero simplemente vamos a dejar expresado como H2 más H3 para no complejarnos. Ahora, de nuestro resultado anterior, sabemos que la suma de este WP, vamos a subir un poco este WP más este H1 gamma ol y le restamos este término, va a ser igual a 0. Pero lo vamos a ordenar para que sea más claro. Tenemos WP. ¿Profe? Dígame. Cuando uno pone la presión generada por el peso, ¿por qué va sobre el área del pistón y no del área de la superficie de contacto? Porque disculpa. ¿Qué tiene en contacto sobre tu fluido? Tienes un pistón y no el contacto de este peso. Perdón, este peso no está en contacto directamente con tu fluido. Entonces tú tienes que sumarle este peso al peso del pistón. Lo podemos hacer de otra forma. Podemos tomar estos dos términos y considerar de que como un W total partido por el área del pistón, y ese W total va a ser igual al W del pistón más W partido por el área del pistón.
Puede que no haya explicado muy bien tu... No, ahí me quedó claro, profe. Ah, sí, Muchas gracias. Sí, sí, ahí me quedó claro, gracias. H2. Y aquí lo único que hago es mover esto hacia la izquierda. Damos hoy. Delta H más W por el área del pistón. Entonces igual a hacer. Habíamos visto en nuestro paso anterior de que este término se hace igual a 0 debido a esto, por lo que tenemos que el menos gamma oil delta H más WAP igual a 0. De esta forma el peso va a corresponder al gamma oil delta H por el área del pistón. Esto es un área de pistón. Bien, entonces conocemos el gamma del aceite, que es... ¿dónde lo tengo? Voy a tener que buscarlo en el problema. 59.2 libras fuerza partido por... 59.2 libras fuerza. Libra fuerza partido por pie al cuadrado. ¿Sí? Pie al cuadrado. Tenemos este delta H, el cual, si recordamos, tenemos aquí un ángulo de 30. Tenemos este delta H y aquí tenemos un L de 6 pies. Entonces este delta H va a corresponder a el coseno de 30 por, perdón, seno, porque está, seno de 30 por estos 6 pies. Exacto. Y tenemos el área del pistón que corresponde a... Vamos a buscarlo de nuevo. El área del pistón... Bueno. Y el área del pistón son 6 pulgadas del diámetro, entonces pi por 6 inch al cuadrado esto dividido por 4. Y bueno, y después hacen las correspondientes transformaciones de unidades y calculan el correspondiente valor numérico de este peso. Pero aquí tengo un... no está bien. Entonces, eso sería el problema 7. Ahí ustedes fácilmente transforman este peso específico, utilizan Google o si quieren lo hacen manualmente. Yo por lo general uso Google, ya, y eso sería. Ya estamos dentro del tiempo, entonces vamos a concluir esta clase. Práctica. La clase del día lunes va a ser a las 6 como siempre y vamos a ver, vamos a introducir el capítulo de dinámica de fluidos. Ya nos vamos a alejar de este estado de reposo y nos vamos a mover al estado dinámico. Vamos a dejar de grabar.